Ante las mareas de todos los días, llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Podría ser que en medio de una agitada vida, metida en medio de una guerra, de un conflicto bélico, puede haber algo bueno en medio de todo ello? Salvador, queremos darle este enfoque a nuestro programa de hoy. Es bastante difícil poder darle un enfoque en ese sentido. ¿Por qué? Porque realmente, cuando uno piensa en una guerra hay una catástrofe, hay muertes. Vamos a hablar acerca de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Dejó 50 millones de muertos. Impresionante. Entonces uno dice, ¿puede haber algo positivo? Sí, siempre hay algo positivo, siempre hay algo que nos reconforta. Lo que pasa es que no tiene proporción con lo destructivo. Pero yo pienso que en nuestro programa tenemos que superar también eso. Y aunque no haya proporción, ¿no? Es mucho más lo que se perdió y lo que se destruyó que lo que pudo salvarse. Hay algunos nombres intrépidos de gente que realmente se comprometió con otra cosa y que en ese compromiso que tuvo pudo tener logros que son mínimos, pero son los que alcanzan para salvar el honor de la individualidad, ¿no? Para que ellos justificaron su propia vida al hacer esto. Y creo que tenemos que rescatar eso, porque eso es lo bueno que de repente nos queda dentro de la historia. Por supuesto, son mínimos. Cuando uno lo compara con el gran desastre, son mínimos. Pero creo que en alguna forma tenemos que detenernos para verlos y para dimensionarlos como algo realmente positivo en medio de un mar de cosas negativas. Pero además, también como un ejemplo de que aun cuando la situación que nos rodea es una situación adversa, es una situación negativa, nosotros podemos seguir con nuestros principios y podemos ir adelante y podemos ser positivos para algunos, Claro. Aunque no podamos salvar toda la situación, pero por lo menos en algunos aspectos podemos realmente aportar algo positivo a la sociedad. Y creo que esta es la función que tiene cada ser humano, ¿no? En medio de lo negativo que puede ser la sociedad y lo que la sociedad produce, aportar algo positivo. Nuestra semilla. La semilla, que después la semilla germinará en el tiempo. Así que ahora vamos a escuchar una entrevista con un invitado especial para nuestro programa, que ya lo hemos tenido anteriormente. Estamos hablando del profesor Claudio Navas, profesor de Historia, que viene a charlar con nosotros en los siguientes minutos. Estamos hoy con el profesor Claudio Nava, profesor de Historia. Bienvenido a nuestro programa Tierra Firme. Es realmente un gusto poder participar y contribuir con este programa, ¿no? Usted se está especializando en todo lo que sea siglo XX. Sí, es la parte que más me inquieta y más me interesa de historia, ¿no? Aunque todo es interesante, pero por sobre todo esa parte. En el siglo XX nosotros tuvimos varios holocaustos. El más conocido de esos holocaustos es el holocausto judío, hecho por la Alemania nazi. Podríamos hablar mucho acerca de cómo empezó con la noche de los cristales rotos y cómo después eso llevó a un desastre del cual todavía nos estamos lamentando. Pero queremos rescatar en el programa de hoy algunos de esos personajes que, al margen de lo que estaba pasando, se expusieron para poder salvar a algunos judíos. Es decir, esos hombres nobles, ¿no? Sí. Que pusieron lo mejor de ellos tratando de paliar un poco lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que registra la historia de esto? El caso más famoso y que todos los oyentes deben conocer, que fue popularizado por la película de Spielberg, es el de Oskar Schindler, ¿no? El que no era conocido hasta que se hizo la película. Es el caso más paradigmático, más famoso, ¿no? Que no sé si los oyentes tendrán presente, capaz que tendríamos que recordarlo. Sí, podemos recordar un poco acerca de Schindler. Schindler nació allá por 1908, no era alemán, ¿no? Sino nació en Checoslovaquia,
y tuvo una participación un tanto oscura, porque en realidad él trabajaba como espía para los alemanes y perteneció al partido nazi. Pero tuvo un vuelco, ¿no?, positivo en su vida en cierto momento, cuando estaba en Polonia, en Cracovia, cerca de los campos de concentración. Allí él empezó a hacer negocios. Esto lo muestra la película, igual muchos de los oyentes lo deben conocer. Allí empezó a hacer negocios en una fábrica que hacía vajilla, ollas, y allí empezó a tomar muchos judíos como empleados, y finalmente él, en cierta forma, uno podría decir, les tomó afecto, se encariñó, viendo el desastre que estaba pasando, y empezó a salvarles la vida, ¿no?, y a defenderlos como que eran sus trabajadores, y bueno, allí trató con los nazis, los sobornó, hizo todo tipo de negocio con ellos como para evitar que se lo saquen, y se hizo famoso finalmente por rescatar a 1200 aproximadamente, ¿no?, la lista de Schindler. Sí, sí, sí. Estos hombres que habían primero militado dentro del nazismo y después vuelcan, ¿a qué cree que se debe ese vuelco? ¿A convicciones, a que el nazismo no resultó ser lo que ellos pensaban? ¿Cuál sería la motivación íntima que lleva a una persona a cambiar violentamente así de ideología? Hay una gran parte de la población, y lo vemos en la actualidad, ¿no?, también, que sigue la corriente, que sigue lo que propone los medios de comunicación, las modas, y que no se plantea nada, que se cauteriza su conciencia, podríamos decir, ¿no? Pero siempre existe una minoría que se da cuenta, que reacciona, que es crítica, una minoría crítica, y yo creo que hay una persona que vio que realmente era terrible lo que estaban haciendo con el pueblo judío, y tomó conciencia y se atrevió a ir contra la mayoría, ¿no? Dijo no a eso. Siempre es más cómodo aceptar lo que la mayoría plantea, ¿no? Sí. El ser crítico cuestionador a él le costó mucho. Pero yo creo que existen casos de personas que nadan contra la corriente, y este fue un caso que no anuló la sensibilidad, que se dio cuenta que los judíos eran seres humanos como ellos, y que merecían vivir y ser respetados, ¿no? Y él se jugó. Es más difícil jugarse, ¿no?, que hacer lo que la mayoría plantea. Ahora, siendo un poco abogado del diablo, el hecho de que él tuviera una fábrica y utilizara la mano de obra judía, ¿no?, ¿lo beneficiaba en algo? En un principio sí. En realidad él se involucró en esto por negocios. Era ambicioso y en realidad él fue un ser humano con muchas falencias familiares. Tuvo adulterio en su vida, hijos ilegítimos, dejó a su esposa, es decir, es un ser humano con muchas falencias, ¿no? Y en un principio lo hizo por oportunismo, simplemente para ganar dinero, pero en algún momento se comprometió afectivamente con sus trabajadores y él empezó a perder. Lo que había acumulado y ganado, lo perdió. Se calcula que perdió aproximadamente con $1 millón, tratando en ese tiempo, ¿no?, que es una fortuna. Sí, es una fortuna en ese momento. Tratando de rescatar a los judíos. Y quedó en la miseria. ¿No? Es un caso sorprendente. Sí, es increíble. Hay un vuelco que se da en la vida de este hombre, un vuelco ideológico y un vuelco emocional también, ¿no? Porque hay algo de lo emotivo en el hombre cuando pega un giro de ese tipo, ¿no? Exacto. Ahora, Spielberg lo rescata un poco, pero indudablemente la historia es mucho más importante que lo que pudo mostrar Spielberg en una película, ¿no? Que antes de la película era famoso Schindler entre los judíos o el pueblo judío sí, y muchos de los judíos que él salvó justamente lo mantuvieron, porque él vivió casi en la miseria y quebró muchas empresas, y los judíos salvados por él lo mantuvieron prácticamente. En la comunidad judía allí era conocido, pero popularmente por todos nosotros no. Aunque en el caso de Argentina, por lo menos nosotros debíamos reconocerlo porque vivió 12 años acá, junto con la esposa, ¿no? Y ahí merece también mencionarse algo, que la película es injusta en esto. La esposa lo acompañó todo el tiempo y lo ayudó. Y en la película se la coloca en un segundo o tercer plano completamente. Y la esposa debiera ser reconocida como que colaboró en alimentar y proteger a los judíos en la fábrica. Eso es una injusticia que cometió la película. Él hizo muy bien, pero estuvo acompañado por la esposa también, Emily. ¿Y cuál sería la razón por la que Spielberg hace una cosa así, no?
porque indudablemente hubiera tenido mucho más fuerza si se mostraba dos personas luchando por eso, ¿no? Y obviamente que el que trató con los nazis, con el ejército alemán, el que perteneció al partido nazi, fue el dueño de la fábrica, era él comandaba todo, pero detrás de él estaba siempre buscando el alimento, cuidando, atendiendo las enfermedades a los judíos, su esposa. Sí. ¿No? Pero bueno, él era el dueño de la fábrica, por ese lado habrá sido, ¿no? Aparte era más, evidentemente era más fácil retratarlo en una película a él, ¿no? ¿Era judío, Schindler? No, al menos yo, por lo menos lo que he indagado, no, es de origen alemán, pero nació en aquel entonces en Checoslovaquia. Checoslovaquia. Sí. Sí, la mujer tampoco. No, la mujer no. Quiere decir que no es un asunto de identificarse con su propia raza, lo que pasó allí, sino que en alguna forma él puso de sí. Me gusta la historia de Schindler en primer lugar porque casi siempre cuando aparecen estas historias épicas, aparecen personajes que son impolutos, ¿no? Desde el comienzo hasta el final. En este caso es todo lo contrario. Y en este caso es todo lo contrario. Y esto muestra la dimensión humana, ¿no? Que el hombre puede tener varias facetas y en el mismo hombre pueden convivir varias formas de encarar la vida y de encarar las cosas, que es lo que pasa con Schindler, ¿no? Claro, sí. En realidad es interesante esto porque muchas veces nos aferramos a que yo no puedo, tengo este defecto, soy incapaz, tengo falencias, y no, a pesar de todo eso, podemos hacer cosas positivas en ayudar al prójimo, ¿no? Él, más allá de sus falencias familiares, matrimoniales, sus problemas económicos y todo, hizo algo bueno y hoy estamos hablando de él por eso bueno que hizo ayudando al prójimo, al necesitado. Así que no podemos excusarnos nosotros tampoco. Nosotros podemos hacer lo mismo por más que tengamos falencias de estudio, de dinero, de recursos, de carácter. Podemos hacer nuestra obra de bien ayudando al prójimo. Sí, yo creo que este es un ejemplo, ¿no es cierto? Por lo menos esa parte de su vida es una parte ejemplar. Exacto, sí. De todo esto. ¿Corrió riesgos? Muchísimos. Estuvo preso varias veces. Y se dieron cuenta muchos alemanes también que estaba medio intercediendo por los judíos. Sí. Estuvo varias veces preso, pero él no escatimaba en recursos. Es decir, tenía que sobornar con joyas, diamantes, tenía que comprar del mercado negro para sobornar a los jefes en el campo de concentración. Así que él se la jugó y realmente hizo todo lo posible, fue muy astuto, pero estuvo varias veces preso, ¿no? Y arriesgó su vida, sí. Ahora, ¿todos los judíos que trabajaban con él eran judíos que estaban en el campo de concentración? En la primera parte estaban en un campo de concentración y salían para trabajar en su fábrica. Después su fábrica fue trasladada de Polonia a la República Checa, Checoslovaquia, ¿no? Pero en un primer momento estaban en el campo de concentración y salían cada día a trabajar en su fábrica. Pero cuando el ejército ruso, el ejército rojo, avanzó, tuvieron que retirar la fábrica a Checoslovaquia. Y allí entonces él tenía en la fábrica a los obreros ya permanentemente. Allí Quiere decir que los obreros estaban en libertad, por así decirlo, ¿no es cierto? Sí, hacían su vida bajo la protección del paraguas que ponía él para que no los prendieran y los llevaran a los campos de exterminio, ¿no es cierto? Se dice también que les dejaba practicar sus cultos, ¿no? Los sábados, ¿no? Sí, eso era muy importante para los judíos y sigue siendo muy importante, en general porque cuando cualquier persona entra en una crisis terminal recuerda sus raíces religiosas y recurre a ellas, ¿no es cierto? Sí. Yo me acuerdo haber visto en alguno de los museos del Holocausto los instrumentos o los elementos rituales, por ejemplo la menorá, el candelero judío hecho con lata vieja para poder celebrar el culto, ¿no? Lo que quiere decir que había un despertar religioso que se producía en esa gente que estaba presionada. Así que yo descuento que él le debe haber dado toda la libertad como para que practicaran todas esas cosas que es el culto judío. Sí, porque no era solo que rescató a judíos étnicamente, sino que se calcula como que 1000 que estaban en su fábrica aproximadamente practicaban la fe judía, ¿no? Su religión, eran seguidores de sus tradiciones. Claro. ¿No? Así que no es simplemente que defendió a un grupo étnico o racial, sino que realmente eran fieles a sus ideas, estos judíos, sí.
Al final de la película hay una escena que, bueno, Spielberg la filmó en blanco y negro porque decía que la película era demasiado fuerte para tener color, ¿no? Pero en la última escena, las últimas escenas de la película, ahí aparece el color. Y aparece el color cuando la trae al presente, a lo de hoy, y cuando los sobrevivientes van a llevar la piedra famosa, que es el rito judío, poner una piedra sobre la tumba, lo ponen allí. Y uno es tal vez de esa película lo más emocionante, ver cómo lo que uno mira, y cada vez que vemos cine un poco tenemos la sensación de estar viendo ficción, ¿no? Pero llega el momento final y uno dice, estos son los verdaderos protagonistas, los que sobrevivieron, exacto, los que tienen que agradecerle la vida a Schindler. ¿Cuál sería el balance general de la vida de Schindler? ¿Qué sería lo que nos deja a nosotros? Lo importante, Oscar ya falleció, su esposa hace poco falleció también acá en la Argentina, pero lo importante es eso, ver a los descendientes de las personas que él salvó, que ya no son 1200, sino que se han multiplicado, ¿no? Y el balance que uno tiene que hacer es que el poco bien que uno puede hacer puede generar un enorme resultado, ¿no? Él salvó 1200, allí cuando mecanografió esta lista en ese día, tratando de salvar, pero él, si estuviera vivo hoy en día, vería que de pronto son 3.000, 4.000, 5.000 dispersos por todas partes del mundo. Entonces, el balance es que una pequeña acción hecha allí, primero en Cracovia y después en Checoslovaquia, en una fábrica que se convirtió en museo, una pequeña obra hecha allí, de pronto ha salvado miles de vidas de judíos que están viviendo en todas partes del mundo en este momento, ¿no? Y que lo reconocen, ¿no? Bueno, nuestro reconocimiento entonces a todos los que en los momentos difíciles se arriesgan a cumplir con los principios y las obligaciones que uno tiene con el prójimo, aún a costa de su propia vida y de sus propios recursos. Así que gracias por traer a Schindler hoy al programa Tierra Firme. No, es un privilegio poder participar en este programa y espero que esto genere muchas inquietudes en los oyentes. Muchas gracias. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. No todo es destrucción, no todo es desolación, no todo es angustia y pérdida, sino que aún en medio de esas circunstancias hemos visto, Salvador, en la entrevista con el profesor Claudio Navas, la posibilidad de hacer el bien también tiene su lugar. Sí, yo cuando conversaba con él y pensaba en este hombre que hizo el esfuerzo de salvar a esos 1.200 que figuran en la lista, que cuando uno lo compara con los 6 millones, ¿no es cierto?, esos 1.200 parecen insignificantes, pero esos 1.200 son personas, y cada persona tiene un valor incalculable. Y como bien decía el profesor, el trabajo de él, salvando esos 1.200, salvó 1.200 vidas que se reprodujeron, que criaron familias, hijos, y que hoy son miles los que están descendientes de él, ¿no es cierto? Que contribuyeron a la sociedad donde se insertaron, que produjeron bienes, servicios y diferentes cosas que han sido en beneficio de la comunidad donde están ahora, ¿no? Y además, yo pensé mucho en eso, esa gente que fue salvada por Schindler, ¿no?, tenía en su corazón una semilla diferente. Recordarás que cuando Jesús comienza a hablar en parábolas, la primera parábola que él cuenta es la del sembrador. Y comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar su semilla.
Yo creo que cada uno siembra algo, y siembra siempre, durante todos los días de nuestra vida sembramos. Hay quienes siembran cizaña, hay quienes siembran veneno, hay quienes siembran muerte, hay quienes siembran desolación en los demás, y hay quienes siembran la buena semilla. Jesús advirtió en los que sembraban la buena semilla que no iba a caer toda la semilla en buena tierra y que había fracaso, y si sacamos cuenta diríamos que del 100% solamente el 25% cayó en buena tierra. No sería negocio, ¿no?, perder el 75%. Pero cuando uno siembra lo positivo, el bien, la fe, la esperanza, la vida, no importa cuál es el porcentaje de semilla que se pierda. Uno tiene que seguir sembrando y seguir sembrando la semilla. Y lógicamente muchos de los que miran desde afuera van a pensar que es una tontería hacer eso en medio del problema, no grande, que se ha multiplicado. Pero bueno, un cristiano, dijo Chesterton, tiene que estar preparado para ser mártir y también preparado para ser tomado por tonto. Las dos cosas. Mira, las dos cosas. Las dos cosas. ¡Oh! Y bueno, a veces uno siembra semilla y ve que no cae en buena tierra, y vuelve a sembrar y no cae en buena tierra, y a veces aparece el desánimo, y a veces está el que viene de afuera y dice, bueno, pero no sigas sembrando eso, porque no ves que no da resultado. Sí, el resultadismo, ¿no es cierto? Claro, el exitismo, no tiene éxito esto. Y yo creo que sembrar el bien en el corazón del prójimo y sembrar la buena semilla siempre vale la pena. Y siempre un cristiano tiene que ser un sembrador de buena semilla. Aun cuando todo sea cizaña, siempre la buena semilla va a encontrar la buena tierra y siempre la buena semilla va a dar su fruto.
Ya que estábamos hablando de altruistas en la guerra, este es el primero de 2 programas que tendremos con el profesor Claudio Navas. Escuchábamos de La lista de Schindler, la película producida por Steven Spielberg, el primer tema, el tema central de la banda de sonido, todas las composiciones hechas por John Williams, pero este es el tema central de la banda de sonido de la película que nos ilustraba el sentimiento de lo que podemos ver en esa época tan difícil de la historia humana. Para opinar de todo lo que ha escuchado, tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Encuentre también los materiales de este programa del día de hoy en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio para escucharlo nuevamente, el texto, la transcripción de la conversación con el profesor Claudio Navas y Salvador de Lutri, también en archivo de PDF para descargarlo, así como el audio en MP3. Si lo estamos regalando también, descárguelo sin problema, así como muchos otros programas que estamos realizando. tierrafirmertm.org. De allí también la conexión en las redes sociales para estar actualizado de las cosas que hacemos. Y escuche también los grandes temas, lee artículos y participa en las discusiones. tierrafirmertm.org. Le esperamos nosotros en la próxima ocasión, cuando analicemos la segunda parte, junto con el profesor Claudio Navas, de altruistas en la guerra y qué ejemplo nos dejan para nosotros en el siglo XXI. Eso será aquí en este lugar cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.